Qué terrible las palabras de Goliat. Y dice: y vosotros los siervos, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y mire lo que dice el versículo 11, muy importante. Y presentarles el evangelio de Cristo y decirles: alguien murió por ti y por mí. La palabra dice que porque cuando todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si nosotros confesáramos con nuestra boca y creyéramos en nuestro corazón, le abrimos nuestro corazón a Cristo, Él viene a morar en nosotros. Su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y no solamente eso, sino que mi nombre es escrito en un libro, el libro de la vida, el cual me dice que voy a vivir por una eternidad en la presencia de Dios. Entonces, entiendo que cuando estoy en esta tierra, soy un simple peregrino y extranjero, donde mi morada final está en la presencia de Dios. Y esa es la esperanza que nosotros debemos de compartir. Como le digo, qué tremendo que cuando muchas veces uno mira y dice: wow. Pablo, por ejemplo, decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. O sea, el día que yo me vaya de acá, yo me voy a la presencia de Dios. Voy a gozarme con Dios. Voy a poder decir: por fin terminé mi carrera. Gloria a Dios. Qué terrible que quiera hacer de la tierra mi eternidad. Entonces todavía no he nacido de nuevo. Porque si tengo la mira puesta en las cosas acá abajo y no tengo la mira puesta en las cosas de arriba, es porque de repente todavía no he nacido de nuevo. Volvamos con Goliat. Entonces Goliat hacía esto por 40 días. Que lo estuviera haciendo por 40 días nos habla de la constancia del enemigo. Él no tiene prisa, él no tiene otra cosa que hacer sino venir, molestar. Y él conoce nuestra condición. Él sabe que si le prestamos atención a lo que él nos dice, es cuestión de tiempo para que nos derrumbemos. Por 40 días estuvo Goliat diciendo: ¿por qué os molestáis? No vais a poder con nosotros, somos más fuertes que vosotros. Estáis perdidos antes de empezar a pelear. Los asustaba, los turbaba. Goliat era un gigante. Y no había nadie en Israel que se atreviera a pelear. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a oír al enemigo. Hay gente que se acostumbra a oír lo que el enemigo le dice por la mañana y por la tarde, y llega un momento que pierden las ganas de pelear, que pierden las ganas de seguir adelante, las ganas de vencer. Y la palabra a mí me dice que yo en Cristo Jesús soy más que vencedor. Cristo no pierde nunca. Dios nunca pierde una batalla. Y en Él somos más que vencedores. Pero si yo le pongo atención al enemigo, empieza a traer duda a mi corazón. Pero mira que David no estaba allá por los 40 días. ¿Dónde estaba? Estaba pastoreando las ovejas de su padre. Y eso me lleva a otro punto.
qué necesario es nosotros involucrarnos en la obra de Dios. Qué necesario es trabajar para el Señor. No importa, por muy mínima que sea lo que usted haga, es importante involucrarse en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque está uno ocupado en las cosas. Por ejemplo, David estaba, ¿qué? Pastoreando las ovejas de su padre. No tenía tiempo para escuchar las amenazas de Goliat. Estaba peleando con el oso y con el león. Él venía con otra visión. Y a diferencia de todo el mundo, cuando oyó las palabras de Goliat, eso lo que hizo en él fue despertar el guerrero que era. Se despertó en él un hombre de Dios que sabe que la mejor forma de derrotar al enemigo es no hacer caso. No es ponerse a las palabras que el enemigo habla en contra del Altísimo. Yo creo que David pensaba, ya sea por la mañana, ya sea por la tarde, no importa a qué hora el enemigo me hable, si yo sé que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener ante las situaciones de dificultad, ante las situaciones de amenaza. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y salir y compartir con los demás. Si yo sé que Él me dio la victoria con el oso y con el león, me las puede dar con ese gigante. Pero tiene que haber un cambio. Diga conmigo, tiene que haber un cambio. Un cambio de perspectiva. Es un asunto de no dejarnos asustar. Pero sobre todo es un asunto de confianza en Dios. Mira, hermano, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Nunca dijo que no íbamos a tener problemas. Nunca dijo, cuando estés en el mundo, ¿sabes qué? Todo va a ser precioso, hermoso. Entonces, ¿por qué quería irme al cielo? Si es maravilloso este mundo. ¿Verdad? ¿Por qué anhelaría irme al cielo? A la presencia de Dios. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí. Pero confiar en mí, que yo he vencido al mundo. Entonces, es un asunto de confianza. Cuando usted y yo queremos hacer algo para Dios, lo primero que el enemigo nos va a mostrar son dificultades. Todos los contras. Y Él nos va a decir que no se puede hacer. Es lo primero que viene. Pensamientos. Acuérdese, Satanás es muy sutil. Ya sea, nos trae pensamientos a la mente, o agarra a alguien por ahí para que le venga y le venga a hablar. Si uno le hace caso, uno se empieza a debilitar. Uno se empieza a cansar y al final uno acaba derrotado sin ni siquiera poner la cara. Lo importante es no dejarnos. No importa lo que el enemigo nos dice, no importa lo que tú ves, no importa lo que tú oyes, dice la Biblia, sea Dios veraz. Yo no camino por vista, yo camino por fe. Yo no sé usted, pero yo no camino por vista. Yo camino por fe. Yo camino por lo que Dios me ha prometido. ¿Y cuándo se va a cumplir? En el tiempo de Dios. Porque muchas veces ese es el problema. Hay cosas que le estamos pidiendo a Dios y no se cumplen cuando nosotros queremos. Y es que Dios, que conoce el ayer, el hoy y el mañana, sabe cuándo va a ser de darnos lo que nosotros le estamos pidiendo, si es su voluntad, siempre y cuando sea su voluntad.
Y muchas veces el enemigo viene con esas palabras a nuestra mente y quiere que nos acostumbremos a él. Y si uno está orando por alguien, viene, no, es un caso perdido, que no pierdas el tiempo. Tu hijo nunca va a cambiar, no pierdas el tiempo. Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. La palabra dice que Dios nunca ha perdido un caso. Es cuestión de ¿qué? De tiempo. ¿Y de qué? De kairos. Amén. El kairos de Dios. El tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Sí? Pero hay que tener confianza, hay que creer. Hay que hacer a un lado las palabras del enemigo, reprenderlo. Someteos a Dios y el enemigo huirá de vosotros. Santiago 4:2 me parece que es. Santiago 4:2, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa cuando tú oras más por las personas? Peores se ponen y menos vienen a la iglesia y se vuelven más rebeldes. Y si oras por sanidad, empeoran, se ponen más enfermos. Y el enemigo viene a hablarnos, dice, no te lo dije. Y viene por la mañana y viene por la tarde. Y es ahí donde nosotros tenemos que sacar. Gracias, hermano. Santiago 4:7. Someteos a Dios y el enemigo huirá de vosotros. Ahora, ¿qué es someterme a Dios? Leer su palabra, tener comunión, obedecerle, tener buenas obras delante de Él. ¿Sí? Entonces el enemigo viene por la mañana, viene por la tarde. No podemos aceptarlo. No podemos acostumbrarnos al problema. No podemos acostumbrarnos a la enfermedad. No te acostumbres al enemigo. Esa no es la actitud de un hombre, una mujer de Dios. Esa es la actitud de un cobarde. No podemos acostumbrarnos al enemigo, a la voz del enemigo. Diga conmigo, yo no me acostumbro al enemigo. Yo le creo a Dios. ¿Sabe qué cambió la situación del pueblo de Israel? No fue un general, no fue un coronel, ni siquiera fue un experto en la guerra. Fue un muchachito que le creyó a Dios. Y cuando venía Goliat y le decía, tú vienes a mí con lanza y con jabalina, pero yo voy a decirte a ti en qué nombre vengo. Fíjate que David conocía el poder de las palabras, y David sabía que podía debilitar a Goliat con el poder de las palabras. ¿Y sabe lo que le dijo? Está ahí en 1 Samuel conmigo. Lo que le dijo fue incircunciso. Incircunciso. Ahora, para nosotros hoy en día eso nos suena que... ¿Qué significa eso? Pero Goliat sí sabía lo que significaba. Lo que distinguía al pueblo de Dios como un pueblo que tenía un pacto con Dios era la circuncisión. Ahora nosotros, usted y yo, tenemos un pacto con Dios, un pacto de sangre a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ya no necesitamos la circuncisión como tal del pueblo de Israel, pero nosotros hemos sido circuncidados del corazón. Y entonces, por ese pacto, nosotros ahora somos más que vencedores. La circuncisión garantizaba la protección, el pacto de Dios con sus hijos.
Y agarra David y se enfrenta a Goliat, no con espada ni con jabalina, sino con una honda y 5 piedras. Y solamente usó una piedra, una sola piedra. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Lo venció y nosotros tenemos la victoria a través de Cristo. La piedra angular. Hermanos, si nosotros supiéramos lo que somos en las manos de Dios, si nosotros supiéramos lo que somos en las manos de Dios. ¿Sabe lo que le dijo? Le dijo incircunciso, en otras palabras, tú no tienes pacto, yo sí. Y le dijo más, tienes con lanza y con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y le dijo, y lo que hice con el oso y con el león, lo haré hoy contigo. Y es más, te cortaré la cabeza, y es más, le voy a dar la cabeza tuya de comida a las aves del cielo. Y ahí se va, y ahí acabó el problema. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Nuestro Dios no está clavado en una cruz. Él murió, sí, pero dice su palabra que resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra de nuestro Padre, intercediendo por usted y por mí. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Otro caso lo vemos en Jueces 16, la vida de Sansón. Y el versículo 1 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Yo me pregunto, ¿qué hace un hombre de Dios, un ungido de Dios, un apartado de Dios? Porque eso era lo que era Sansón. Dios lo apartó de este pequeño. ¿Qué hace con una mujer de esas? Versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y dice, este hombre tenía una debilidad por las mujeres filisteas. Una pregunta: ¿quién era el enemigo de Israel? ¿Quién? Los filisteos. ¿Qué está haciendo Sansón con un enemigo de Israel? Entonces, versículo 5 dice: vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Versículo 6, y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Dice que respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no están enjutos. Que aún no están enjutos, ¿qué quería decir? Secos. Que aún no estuvieran, gracias hermanos, que no estuvieran secos. Entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Cómo puede este hombre decir eso? Ahí comenzó la caída de Sansón. Después viene una serie de mentiras. Sansón empieza a coquetear con el pecado. Todos conocemos la historia, pero ese no es el tema hoy. Quiero que lea conmigo el versículo 16. De Jueces 16. 16. Amén. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándoles, su alma fue reducida a mortal angustia. Amén. Presionándole ella, ¿qué hizo? Su alma fue reducida. Presionar. Empezó a presionar. Amén. ¿Cuándo? Cada día.
La presión de las palabras del enemigo. ¿Cómo terminó Sansón? Sansón terminó ciego, sin visión, atado con cadenas y dando vueltas en un molino. Y todo esto por escuchar las palabras del enemigo. Es tan importante hoy en día que aprendamos a discernir, este mundo espiritual. Porque nosotros ya no nos movemos solamente en el mundo natural. También tenemos que discernir el mundo espiritual. Todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y por eso es necesario orar, postrarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la oración, por medio de la comunión, por medio de uno estar lleno del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo le da el discernimiento para cuando usted vaya a algún lugar, no sé, un hospital, vaya a una cárcel, vaya a un centro de rehabilitación, a predicar, a orar, usted pueda discernir cuando sea Dios el que le hable y el que le diga lo que tenga que decir. Es muy necesario. Es muy necesario. Y tenemos que tener la palabra de Dios guardada en las tablas de nuestro corazón. Es lo que Dios dice en su palabra. El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Como le digo, entiendo perfectamente que estamos viviendo tiempos difíciles, pero es para que nosotros llevemos esa palabra de aliento, esa palabra de bendición a la gente que no tiene todavía la luz, que les llevemos la luz, que compartamos lo que es Cristo en nuestras vidas. Es el momento apropiado. El otro día les decía, a mí me gusta mucho ese canto que dice: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. La cosecha está lista. El tiempo ha llegado. La mies está madura. En este momento la gente está muy sensible así para poner atención y escuchar. ¿Por qué? Porque todo lo que escuchan, todo lo que ven son noticias malas. Y si usted y yo les llevamos noticias buenas, téngalo por seguro que lo van a escuchar. Es necesario llenarnos de la palabra. En Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Primera de Corintios 15, 57 dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio 24 dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este me encanta. Proverbios 24:16: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Y sabe por qué? Por la gracia y misericordia de Dios. Yo caí muchas veces. Soy honesto. Pero ¿sabe qué? Dios ha tenido ese amor, esa misericordia por mi vida. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no amarlo? Lo importante es el arrepentimiento de corazón, el humillarnos y pedirle perdón de corazón. Y Dios está dispuesto con la mano extendida para levantarnos nuevamente.
Dios quiere levantarnos. Dios no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie se pierda. Dios está dispuesto a levantarnos. El amor de Dios es tan grande que usted ni yo lo podemos entender. Y le aseguro que cuando estemos en el cielo todavía no lo vamos a poder entender, porque es tan inmenso, tan grande, que usted y yo humanamente de repente ya nos hubiéramos enfadado. Pero Dios no. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Cuando vea a alguien que ha caído, ayúdenlo. Tenga esa misericordia de parte de Dios. Porque el día de mañana nadie lo sabe. Cuidado aquel que crea que esté firme, dice la palabra. No caiga. Yo lo tengo muy presente eso. Entonces, hay que tener esa misericordia de parte de Dios. No juzguemos, no critiquemos, ayudemos, levantemos. Ya me salí del tema, pero bueno, no soy yo. Primera de Crónicas 11:14. Se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Isaías 41:13, mire lo que dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo te sostengo de tu mano derecha y te dice: no temas, no temas, yo te ayudo. La próxima vez que usted tenga una lucha, una batalla, acuérdese de esta palabra de Dios, esta promesa, porque la palabra de Dios dice que es veraz. Hay promesas divinas de parte de Dios, que si usted y yo las atesoramos en nuestro corazón y las creemos, Dios es galardonador de los que le creen. Amén. Entonces, usted verá si no se hace real esta palabra en su vida. Y usted va a ser testigo fiel de los milagros y maravillas que Dios hace. Segunda de Crónicas 20:15. Y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra sino de Dios. Qué importante que no es nuestra guerra sino la de Dios. No es nuestra lucha, sino Dios la toma en sus manos y Él nos va a dar siempre la victoria. Ahora tenemos que entender algo, que cuando Dios permite una lucha, una batalla en nuestra vida, número 1 es porque nos quiere enseñar algo, número 2 es porque nos quiere madurar, y número 3 es porque nos quiere llevar a otro nivel. Su palabra dice que Él nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ahora yo entiendo que para tener una victoria tengo que tener una lucha antes. No puedo cantar victoria si no he tenido una batalla, si no he tenido una lucha. ¿Sí? Entonces, si hay una lucha, si hay una batalla, téngalo por seguro que Dios le va a dar la victoria. Pero es con un propósito de llevarlo a otra dimensión, a otro nivel en su vida espiritual. Número 1, para madurarnos. Pero número 2, es porque Dios tiene tanto para dar, lo que decía la hermana Aurora hace un momento. Dios tiene tanto para dar que nosotros ni nos imaginamos. Pero tiene tantísimo que tan solo nosotros necesitamos postrarnos, lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces.
Hay cosas que todavía Dios no nos ha revelado y que nos va a ir revelando a través de la madurez espiritual que nosotros vayamos teniendo en su camino. Y entonces nos va a llevar a niveles, a dimensiones sobrenaturales. Sobrenaturales. ¿Por qué? Porque lo espiritual es sobrenatural. ¿Sí me entiende lo que le digo? Lo natural se queda acá abajo. Lo sobrenatural trasciende los cielos. Pablo dice que fue llevado al tercer cielo. A Juan se le fue revelado el Apocalipsis. Entonces Dios tiene tanto y nos revela tanto. Éxodo 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Salmo 21:1. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Debemos de levantarnos en el nombre de Cristo. Seamos sabios y damos a Dios el discernimiento para cuando vengan pensamientos negativos a nuestra mente, los reprendamos en el nombre de Jesús. Hermanos, el enemigo es muy sutil. Sabe que incluso puede poner pensamientos en nuestra mente de los mismos hermanos de la congregación. Mira que aquel te mira feo y a aquel no le caes bien. Y no, ya. ¿Dónde llega? Acá. Hay que pedirle discernimiento a Dios. Hay que pedirle discernimiento. Que el Señor reprenda al enemigo. Hay que expulsar en todo momento al enemigo de nuestras vidas. Hay que expulsarlo de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, porque sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. No podemos dejarlo, no lo podemos aceptar. Y como le digo, es necesario pedir el discernimiento de Dios. El discernimiento. Satanás pudo engañar a una tercera parte de los ángeles. ¿Usted cree que se le haga difícil engañar a los ángeles? Es padre de mentira. Entonces, tenemos que cubrirnos de toda la armadura de Dios. Tenemos que ser sabios. Hasta con una mirada se puede malinterpretar. ¿Por qué? Porque el enemigo viene acá y nosotros nos encargamos de llevar de acá para acá. En el hogar, en el matrimonio, en la pareja, con los hijos. Dice la palabra que en todo momento y en todo lugar tenemos que orar, orar sin cesar, estar orando sin cesar, pidiéndole a Dios. No tengo que tener un lugar específico para orar. Donde ande, cuando ande en la calle, yo estoy alabando a Dios, orando, hablando con Dios. No necesito un lugar en específico. Sí, es necesario levantar un altar de adoración en mi hogar, donde sea el lugar de encuentro, pero si en el día yo estoy en la calle, ando en cualquier lugar, la palabra dice orar sin cesar, hablar con Dios, hablar como un amigo. Padre, mira, siento esto, estoy atravesando esto, estoy pasando por esto, me preocupa esto. Téngalo por seguro que usted ore y después váyase a la palabra y Dios le va a responder por esta palabra. Es real, es real. Haga la prueba, inténtelo.
Y usted va a ver que Dios responde de una manera maravillosa. Entonces, hay que agarrar esta palabra y grabarlo en las tablas de nuestro corazón, en nuestro corazón. ¿Sabe que cuando Jesús fue tentado, todo lo que Satanás le dijo, él le respondió con base a la palabra? Aviéntate de acá, al cabo Dios dice que mandará ángeles en rescate tuyo. Pero también la palabra dice, no tentarás a tu Dios. Tener la palabra acá para responder. ¿Por qué? Porque nuestra lucha, dice, no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual. Amén. Entonces, la próxima vez que encuentre a alguien en la calle, en la tienda o donde sea, que esté desesperado, angustiado, desesperanzado, llévele un poco de la palabra de Dios, llévele un poco de esperanza, de paz. Preséntele a Cristo. Es la oportunidad que tenemos, hoy más que nunca. Hoy más que nunca, en medio de tantas malas noticias, hoy más que nunca, es necesario que nosotros proclamemos las buenas noticias. Porque malas noticias abundan. Buenas, no mucho. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie.